Un saludo para todos los que están participando en este Congreso de la Misericordia. Soy la hermana Carmen, pertenezco a una comunidad de agustinas contemplativas y voy a compartir con ustedes una meditación que será una sencilla lección de un pasaje evangélico, Lucas 10, versículos 29-37, es la parábola del buen samaritano. Vamos a profundizar esta tarde en ella para encontrarnos a través de esta meditación una vez más con la misericordia de Dios. Y haciendo eco del lema de este congreso, ¿me levantas cuando caigo para servir? Quiero comenzar esta reflexión con un testimonio que leí hace mucho tiempo, pero que me tocó fuertemente. Es de una mujer judía, Edith Zirer. Ella actualmente vive a las afueras de Haifa. Y ella cuenta cómo a los 13 años fue liberada del campo de concentración de Auschwitz a la edad de 13 años, como decía antes, y cuenta cómo estuvo en este campo 3 años. Fue una experiencia para ella evidentemente inolvidable, que la marcó en su vida, en su historia, pero también le marcó especialmente un acontecimiento que le ocurrió precisamente a los 3 días de su liberación. Ella nos narra del siguiente modo. Era una gélida mañana de invierno de 1945, 3 días después de la liberación. Llegué a una pequeña estación ferroviaria entre Czestochowa y Cracovia. Me eché a un rincón de una gran sala donde había docenas de prófugos. Todavía tenían ellos el traje a rayas de los campos del exterminio. Él me vio. Vino con una gran taza de té, la primera bebida caliente que probaba en varias semanas. Después me trajo un bocadillo de queso, hecho con un pan negro, exquisito. Yo no quería comer. Estaba demasiado cansada. Me obligó. Luego me dijo que tenía que caminar para poder subir al tren. Lo intenté, pero me caí al suelo. Entonces me tomó en sus brazos y me llevó durante mucho tiempo, kilómetros a cuestas, mientras caía la nieve. Recuerdo su chaqueta de color marrón y su voz tranquila que me contaba la muerte de sus padres y de su hermano, y me decía que también él sufría, pero que era necesario no dejarse vencer por el dolor y combatir para vivir con esperanza. Su nombre se me quedó grabado para siempre en mi memoria. Karol Wojtyła. Todos conocemos hoy a este hombre, San Juan Pablo II. Precisamente es el Papa polaco que instituyó el Domingo de la Misericordia, por el cual se celebra este congreso, el segundo domingo de Pascua. Le traigo aquí, al principio de esta meditación, a nuestras mentes, a nuestro recuerdo, con gratitud y cariño. Y junto a este agradecimiento por su persona, volviendo a este relato, ¿no?, con el que termina la que da el testimonio, diciendo, recordándonos este mensaje que le dio San Juan Pablo II, ¿no? Hay que combatir para vivir con esperanza.
Pensaba que también en este momento actual que nosotros vivimos, donde la muerte nos rodea, esta enseñanza nos puede ayudar a darnos ánimo. Tenemos que combatir con esperanza para vivir, para seguir viviendo. Para seguir viviendo, combatir con esperanza. Bueno, pues detrás de la historia que les acabo de contar, podemos descubrir dos aspectos que aparecen siempre en la vida del hombre: la crueldad y la compasión. Estos campos de trabajo, estos campos de exterminio, desvelan la crueldad a la que ha sido capaz de llegar el hombre. Y junto a esto, la compasión de un hermano que acoge con ternura a alguien que llega de estos campos. Pues hoy vamos a reflexionar en este rato sobre la necesidad imperiosa que tenemos los hombres de ser salvados de las garras del mal. La urgencia que sentimos de superar la hostilidad propia de nuestra condición. Y vamos a iluminar esta herida que tenemos dentro a través de la palabra de Jesús. Más concretamente, como decía antes, acudiendo a la parábola del buen samaritano. Y para ello vamos a hacer el siguiente recorrido. Vamos a hablar de la compasión frente a la crueldad, de la deferencia frente a la indiferencia y de la hospitalidad frente a la hostilidad. Y empiezo hablando de la crueldad y de la compasión en nuestro mundo. Yo me pregunto, ¿será posible una vida sin crueldad? ¿Habrá un lugar para la compasión en nuestro mundo? Hoy estamos viviendo un momento muy crítico a nivel mundial. La pandemia que estamos sufriendo por el coronavirus también está haciendo salir lo mejor y lo peor del hombre. Hemos visto escenas donde hermanos nuestros han sacado toda su crueldad por conseguir un alimento de la estantería del supermercado y han actuado con violencia, con agresión, con insultos, se han avalanchado sobre la poca comida que quedaba a costa de los demás. Pero junto a esto, junto a esta violencia, también estamos contemplando en estos días tantos hermanos y hermanas nuestras que están arriesgando su vida por cuidar a los enfermos, que se ponen en peligro cada día cuando van a los hospitales a curar, a cuidar, a estar con aquellos que están sufriendo más directamente este virus demoledor. Compasión y crueldad los tocamos a diario a nuestro alrededor. La crueldad descarna, quita la piel, arranca aquello que protege al hombre, lo arranca de tal manera que le deja indefenso, en su estado más precario, y lo hace siempre violentamente. La crueldad se evidencia cuando dejamos al hombre en su zozobra, en su indefensión, en su límite, en su miedo, en su torpeza, le dejamos solo y abandonado.
y no soportamos la crueldad. Sin embargo, todos la llevamos dentro, todos. Y la fiereza humana llega a ser terrible. Por eso tenemos que gritar a nuestro Dios, que pedirle en oración, como lo hace el siguiente salmo: sálvame del hombre cruel y malvado, tú que eres mi Dios y Salvador. Sálvame del hombre cruel y malvado que está enfrente de mí, pero que también está dentro de mí. Pues miren, Jesús, sometiéndose a nuestra crueldad, ha provocado en nosotros compasión y misericordia. Esto es lo que hemos celebrado esta Semana Santa, esta Pascua, el paso del Señor. Esta es la gran novedad de la compasión cristiana, que nuestro Dios se ha acercado a nosotros, se ha compadecido de nosotros, no desde arriba, sino haciéndose uno de nosotros, desde dentro, desde abajo, se ha bajado, ha descendido hasta dar la vida por nosotros, hasta asumir nuestra crueldad, hasta hacer suya nuestra condición más precaria, nuestra desnudez, nuestro límite, lo más descarnado de nuestra humanidad. Y cuando hemos visto a un Dios así sufrir por amor a nosotros, se nos ha roto el corazón. Solo este Dios que se compadece asumiendo nuestra crueldad es aquel que arranca nuestro corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Abre nuestro corazón endurecido para darnos un corazón nuevo en la cruz. Allí es donde Él nos va a llenar y contagiar de su compasión y su misericordia. Bueno, pues vamos a reflexionar en este amor que Dios nos ha tenido hasta hacerse uno de nosotros, hasta dar la vida por nosotros, a través de esta parábola, de la gran parábola de la compasión y de la misericordia, que, como les decía antes, aparece en Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37. Y esta parábola comienza con una pregunta clave: ¿quién es mi prójimo? El interés del legista se resume en esta cuestión, y esta cuestión será la que da pie a la parábola: ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta ya está señalando la dificultad de reconocer al prójimo, la dificultad sobre la identidad del otro, sobre el reconocimiento de su dignidad, o también sobre nuestro deber sobre él. ¿Quién hay en ese otro que somos incapaces de descubrir? Es muy importante saber que para el judío el prójimo era el próximo, era el hermano de sangre. El prójimo era aquel que pertenecía a su misma raza, a su misma tribu, incluso aquel que compartía su misma fe. Por tanto, el prójimo para un judío era el igual, el igual. Y esto es bien sabido por este legista que le hace la pregunta a Jesús. Entonces podemos decir que detrás de esta pregunta se esconde una prueba. ¿Habrá otra respuesta a la antigua cuestión? Y ante la insistencia de este legista, Jesús le va a presentar un evangelio escandaloso.
Con la parábola del buen samaritano, Jesús nos va a hablar de la proximidad cristiana. Para entrar en esta parábola voy a analizar a todos los personajes que van a ir apareciendo a lo largo de la parábola. Comienza diciendo que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Me voy a centrar en la figura de este hombre que podría ser un hombre cualquiera. No se nos dice su nombre, no se nos dice su designación étnica, también aparece sin oficio, solo se nos dice que está vivo y que está expuesto a otro, es decir, es un ser frágil y vulnerable. Este hombre con el que comienza a narrarse esta parábola podríamos ser tú y yo. Podrían ser cada uno de los que están escuchando esta meditación. Cualquier hombre que hoy camina en la vida. Antropos. Este hombre representa a toda la humanidad. Pero de él se nos va a contar algo muy importante, porque él va a ser el sujeto paciente de una historia muy dramática, pero también de una historia espléndida. Vamos a introducirnos más en esta historia a través de los otros personajes, porque aparecen también otros hombres, y sin más descripciones ni preámbulos, la parábola empieza a relatarnos los encuentros que este hombre va a tener con otros. Sigue diciéndonos la Escritura. Este hombre cayó en manos de salteadores que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Nos está describiendo en este momento la parábola a un grupo de hombres, a un grupo de maleantes, posiblemente ladrones comunes que frecuentaban este camino, que asaltaban y en este caso le despojan de sus vestiduras, le golpean hasta dejarle medio muerto, le abandonan. Podemos decir que estos hombres sí que tienen oficio. Y precisamente esto es lo que les identifica. Su actuación es clara y contundente. Inauguran el principio de una acción. Nos dice el texto evangélico que el viajero ha caído en sus manos. Esta expresión es muy importante porque tiene muchas connotaciones negativas. Cuando decimos que alguien está en manos de alguien, estamos diciendo que ese ser es muy vulnerable, porque pueden hacer con él lo que quieran, hacer y deshacer, le tienen en sus manos, cogido, asido, como si se tratase de un objeto. Ni siquiera ya importan los objetos que él pueda tener de valor, sino que a él le tratan como un objeto. Para estos salteadores, el viajero es algo que pueden tomar, atrapar, manejar a su voluntad, porque son saqueadores y no tienen más ley que la suya propia. Podemos decir que se trata entonces su actuación de un crimen, de una enorme crueldad sobre un hombre indefenso, una acción que no está nada justificada y que merece toda reprobación. Y ante este momento de la parábola, el relato nos presenta la verdadera cuestión. Este hombre, después de ser asaltado, se debate entre la muerte y la vida. ¿Qué hacemos? Lo que venga después solo puede empeorar o mejorar esta situación. Pues también hoy hay muchos hermanos nuestros que se debaten entre la muerte y la vida. ¿Y nosotros qué hacemos ante su sufrimiento? ¿Hemos sido los que hemos provocado quizás este dolor?
cuando nos encontramos a un enfermo, ¿cómo actuamos? Y nos sigue contando esta parábola la actuación de nuevos personajes que aparecen en el camino. Continúo leyendo el texto evangélico. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Aparece, por tanto, un segundo encuentro de este hombre que está malherido, que se debate entre la vida y la muerte, ahora con el sacerdote. Un hombre que se ha dedicado al templo y que, por tanto, aparece en el relato por su condición religiosa como una esperanza en medio de la crisis que está viviendo este hombre, de la crisis de vida de un hombre herido. Pero inmediatamente el texto nos quita la esperanza porque se nos dice que viéndole levita dando un rodeo. Y a continuación se nos describe que por allí pasa un levita que igualmente le ve y da un rodeo. Ante estas conductas surge otra pregunta. ¿Por qué al verle dan un rodeo? ¿Por qué siguen su camino si el hombre necesita ayuda? Muchos exégetas han defendido la teoría que la razón por la que no se detienen a ayudar a este hombre es para no caer en impureza. Sin embargo, este argumento es insatisfactorio, porque sabemos que la Misná también tiene excepciones para un cuerpo que está abandonado. No nos sirve esta explicación. Lo que sí está claro es que ni el sacerdote ni el levita han socorrido al caído que estaba en desgracia. Y lo que también queda muy claro es que su religiosidad no ha servido para dar una respuesta a este hecho tan humano, a esta crisis vital. Por lo tanto, cuando Jesús nos está presentando a estos personajes en la parábola, está criticando y poniendo en cuestión el sistema religioso carente de humanidad. Ni uno ni otro han visto al hombre herido, sino que han visto algo. Ha ocupado su lugar y también su atención. O sea, nos dicen que le vieron, pero fue un obstáculo para ellos, fue un objeto para ellos, hasta tal punto que les ha servido justificar el abandono de este hombre que está al borde del camino. Bueno, pues también este actuar nos debe interpelar a nosotros, los que creemos en Jesús, los creyentes, los que rezamos. Nuestra religiosidad está acompañada verdaderamente de una caridad generosa, sincera, que testimonia el amor de Dios. Es muy importante darnos cuenta cómo Jesús ha puesto al mismo nivel a estos tres personajes, que no son de la misma extracción social ni religiosa, sino que son muy diferentes. Pero ¿por qué digo que Jesús ha puesto al mismo nivel a los saltadores y al levita y al sacerdote? Porque los tres, con su reacción, han dejado a este hombre medio muerto. Los salteadores, porque le han herido con violencia. Y podemos decir que no les ha importado la vida de este hombre, le han atacado por comisión. Pero el sacerdote y el levita también le han dejado medio muerto. Ellos no han actuado con violencia, pero sí con indiferencia. Podemos decir que han dado muerte a este hombre por omisión, por omisión.
Bueno, pues vamos a profundizar en estos elementos comunes que asemejan a todos estos personajes. Voy a hablar en primer lugar de la indiferencia, Miren, lo contrario a la caridad no es el odio, ni siquiera es la agresividad ni la violencia. Lo contrario a la caridad, a la misericordia y a la compasión es la indiferencia. La caridad siempre ve, la indiferencia no ve. La indiferencia es como si anulase al otro. Es como si no quisiera ver a aquel que tenemos al lado. Le siente como enemigo, hostes. Es como una manera de expresarle nuestra hostilidad. Ignorándole, matamos al hermano. La indiferencia mata. Ocurre en la vida que a veces estamos conviviendo con una persona con la que yo tengo una dificultad y a lo mejor me encuentro a esa persona a lo largo del día y no le miro, no le dirijo la palabra. A lo mejor estamos en un grupo y me estoy dirigiendo al grupo, pero a él le estoy obviando. Y esto se percibe. Es como si le dijese: tú para mí no existes. Y así matamos al hermano con nuestra indiferencia. ¿Cuántas veces tenemos esta actitud en la familia, en las comunidades, en la iglesia, entre nosotros? La indiferencia es un asesinato incruento, pero mata al hermano. Bueno, pues tanto el levita como el sacerdote mataron al hermano igual que los salteadores. Por eso Jesús los pone al mismo nivel, porque le retiraron de su campo visual. Podemos decir que la acción de los salteadores es muy mezquina por su crueldad, porque le roban, porque le golpean, porque le desnudan, porque le dejan abandonado, desamparado, porque detrás de este asalto, este hombre lo único que puede encontrar es la muerte. Pero la actuación del levita y del sacerdote también merece un juicio parecido, porque lo único que les diferencia es la violencia, pero todos se caracterizan por falta de amor, por falta de misericordia, por falta de compasión. La indiferencia es la absoluta lejanía del otro hasta hacerle invisible, hasta decirle: tú para mí no existes. Por eso paso de largo. ¿Y cuál es el origen de esta indiferencia? ¿Por qué podemos ser indiferentes ante el hermano? Pues la respuesta está en la diferencia. Juego de palabras. Indiferencia, y ahora voy a hablar de la diferencia, el diferente. ¿Cuántas veces el que es diferente a mí es el tenido por extraño, por extranjero? Fíjense, para los griegos el diferente era el bárbaro, el que venía de fuera y el que no pertenecía a nuestra tribu. En la parábola, el herido es el diferente, también respecto al levita y al sacerdote, porque es el impuro frente a ellos que son los puros y los fieles. Más allá de los límites de seguridad, solo hay inseguridad. Sin embargo, el diferente siempre será el que aportará una visión nueva a nuestra vida, porque el diferente es el complementario y el que podrá ser verdadera compañía. El diferente es el otro, es la parte que yo necesito para vivir, es lo que yo no soy, pero lo que me ha sido dado como complemento. El otro tiene siempre su propia identidad. Yo no soy el otro,
Con él siempre va a haber una sana distancia que hará posible el encuentro, la relación. El otro es un tú, es un don. No puede ser nunca una posesión, ni tampoco un obstáculo. ¿Podemos decir que el diferente hoy se llama coronavirus? He escuchado en estos días testimonio de personas que padecen esta enfermedad y que han contado con mucho dolor cómo se han sentido apestados, rechazados, cómo han visto huir a los demás de ellos por miedo al contagio. Es verdad que tenemos que ser prudentes, que hay que guardar una distancia, pero rechazando, dejándonos llevar por el miedo hasta llegar a matar al hermano. Y paso a describir una tercera palabra que nos puede dar luz sobre esta actuación de dichos personajes. He hablado de la indiferencia, de la diferencia, y ahora voy a hablar de la deferencia. La deferencia es lo contrario a la indiferencia. La deferencia significa conceder al otro toda mi atención. Significa darle la vida, ofrecerle el primer lugar, ceder el paso. Una persona deferente es aquella que cede el paso a los otros y se pone en último lugar. Es aquella que le dice: te cedo el primer puesto, deja que pase delante, y hace del otro el centro de su atención. Ser deferente significa sacar al otro del anonimato, decirle: tú para mí eres importante, sé que existes, sé que estás aquí y te lo hago saber. Por eso te doy un puesto preferente. Esto es la deferencia. Hacer sentir al otro que lo más importante que tengo en este momento es mostrarle mi atención. Pues en esta parábola aparecen dos personajes nuevos que van a actuar con mucha deferencia. Uno es el buen samaritano, que es el gran protagonista de esta parábola, y que vamos a ver ahora a continuación cómo actúa con el hombre herido. Y otro va a ser el hospedero. Podemos representar al primer personaje del buen samaritano en este contexto del coronavirus, con todo este personal sanitario que atiende a los enfermos, médicos, doctores, enfermeras, personal sanitario. Y también podemos relacionar al hospedero con todas esas personas que presentan servicios básicos, no tan directos, pero que también están ahí, ayudando indirectamente a los enfermos, aquellos que suministran alimento, aquellos que diseñan políticas públicas de salud comunitaria, de atención social. Bueno, voy a hablar en primer lugar del buen samaritano. Este hombre de la parábola es el personaje clave. El samaritano, en este contexto en el que se nos está describiendo esta narración, es el extranjero, es por tanto el impuro, es el que está fuera de la ley. Sería a los ojos de Yahvé el malo. Sin embargo, Jesús le va a poner como modelo de actuación, porque es aquel que no va a abandonar al hombre que está en medio de la cuneta. Va a ser presentado como los otros personajes, sin embargo, cuando se habla de él nos dice: pero un
un samaritano que pasaba por allí, es decir, se introduce un elemento adversativo que nos va a hablar del cambio de actuar de este personaje. El buen samaritano será aquel que actúa con compasión. Frente a la crueldad de los otros personajes aparecerá la compasión. Frente a la indiferencia de los otros personajes, el buen samaritano actuará con deferencia. Frente a la hostilidad de los que han aparecido anteriormente, él actuará con hospitalidad. ¿Cuáles son los gestos que hace este buen samaritano cuando se encuentra con este hombre herido, tirado en el camino? En primer lugar, ver. La indiferencia no ve, como decíamos antes. La deferencia ve. El samaritano entra a ver verdaderamente. No da un rodeo. No esquiva la presencia de este hombre herido. Por eso podemos decir que la verdadera compasión brota de la verdadera visión, que permite ver la realidad sin que nada se interponga entre ella y el que la mira. Además de ver, este buen samaritano se acerca. Nos dice el texto, llegó junto a él. No da un rodeo, sino que se acerca. El acercamiento siempre significa la apertura de un hombre al otro. Significa aceptar la relación que el otro me ofrece. Podemos decir que en estos tiempos de pandemia y de distancia obligada debemos de ser creativos para buscar maneras de acercarnos entre nosotros, aunque haya que mantener la distancia física, ¿no? Hay muchos medios para salir al encuentro de los hermanos. Este es uno de ellos, la comunicación a través de los medios sociales. La tercera actitud que tiene este buen samaritano, la compasión, ¿no? La consecuencia de la visión y del acercamiento es la compasión. Este buen samaritano pone el dedo en la llaga del herido, pone el dedo en la llaga del mal, en la llaga de la crueldad, en la llaga del dolor, en la llaga del sufrimiento, en la llaga de la muerte. Por eso la compasión es lo contrario a la crueldad, porque él se identifica con el dolor ajeno hasta hacerlo suyo. Muestra empatía y simpatía con el otro que sufre. Y la preposición que le liga al otro es con. Socorre al otro que sufre porque va hacia él y da la vida por el que sufre. La preposición sería por. Podemos decir que este buen samaritano se acerca hasta tocar al otro, le cura, le venda las heridas, carga con él, cuida de él y pagará al hospedero el precio necesario para que se cure, encargando también a otros que hagan lo mismo. Quiero leer una sencilla frase de Martin Luther King. Él va a describir este camino del texto evangélico que estamos analizando, de Jerusalén a Jericó, como un lugar propicio para emboscadas. Él pronunció un discurso el 3 de abril de 1968, precisamente el día anterior a su asesinato, y en ese discurso habló de este camino, ¿no? Decía que cuando estuvo allí, pues vio que era un camino muy peligroso, muy apropiado para las emboscadas, y reflexionó sobre la posibilidad de que el sacerdote y el levita pues no se acercasen a este hombre herido, pensando que a lo mejor los salteadores estaban alrededor y podían también golpearlos a ellos. Es como si el sacerdote o el levita se preguntasen, y dice así Luther King: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar? Dice el levita y el sacerdote. Pero luego vino el samaritano e invierte la pregunta: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues miren, en la compasión puede haber miedo, pero en el miedo
no hay compasión. Repito, en la compasión puede haber miedo, pero en el miedo no hay compasión. Hace unos días, pues hablando con un sacerdote ya recién ordenado, no iba a decir seminarista porque le he conocido estos años de seminarista, él está repartiendo comida en uno de los cerros de aquí de Lima a familias muy necesitadas que en esta situación de aislamiento se han quedado sin nada, ¿no? Y aunque va protegido y va pues también con deseo de ayudar a estas familias, hablando con él decía: tengo mucho miedo de contagiarme, pero sé que esto es lo que Dios me pide. En la compasión hay miedo, en el miedo no hay compasión. Porque cuando tenemos miedo, el otro es una amenaza, mientras que en la compasión el otro es un ser privado de bien. El buen samaritano pensó: si me detengo, ¿qué será de mí? Pero ¿y si no me detengo, qué será de él? ¿Qué será de él? Y en él venció esta última pregunta. Bueno, pues a mí lo que siempre me ha llamado la atención de esta parábola es que no se muestra tanto el interés o la urgencia por buscar al culpable, sino por acentuar la responsabilidad inmediata. Es decir, no pregunta tanto sobre quién ha herido a este hombre, sino ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanto mal? Porque ni el legista ni el sacerdote fueron culpables en sentido estricto, ¿no? Pero sí fueron responsables del mal, porque se toparon con un hombre herido y no dieron con un remedio inmediato. No hicieron nada por él. Y sin ser culpables, al no asumir la responsabilidad de haber hecho algo, se hicieron también culpables junto a los salteadores. Y de aquí, pues saco lo siguiente, ¿no? Para ser responsable de alguien, no necesitamos necesariamente ser culpables. Aquí, en la parábola, el foco de atención se desplaza. Es como si Jesús se fija en la acción práctica contra el mal. Se interesa más por la víctima que por los culpables. O sea, es como si Jesús nos dijese: la prioridad evangélica es combatir el mal, es combatir el mal. La importancia de asumir en la vida. No basta con decir yo no fui, sino la importancia de cargar en la vida con el mal del otro, con la responsabilidad del otro. Esto fue lo que hizo Jesús. Ha cargado con nuestro mal y también nos pide a nosotros vencer este mal a fuerza de bien, a fuerza de bien. Esta parábola es una llamada a hacernos responsables los unos de los otros, los unos de los otros. Y termino ya hablando del último personaje que aparece en este texto evangélico, el hospedero. El hospedero será el personaje que actuará por encargo o por delegación. A él le piden que cuide a este hombre, se lo pide el buen samaritano, y que lo haga en su nombre. La responsabilidad se hace hospitalaria y acoge a este hermano que ha sido herido por el mal de otros. Bueno, esto es muy importante porque detrás de este personaje se está dando la perspectiva escatológica del Evangelio. Recordamos en este detalle algo que nos ha dicho Jesús, que ningún bien que tú hagas a tu hermano se le olvidará. Cuando vuelva te lo recompensaré. Porque todo acto de misericordia, de compasión, tiene un valor de eternidad, de eternidad. Toda acción buena que tú hagas hacia otro será recompensada.
Bueno, pues esta parábola podemos decir que es una alegoría que nos ayuda a interpretar la acción de Cristo sobre su Iglesia y la acción que la Iglesia tiene que hacer por mandato de Jesucristo. La Iglesia tiene que ser por eso un lugar de misericordia, un lugar de compasión, un lugar donde siempre acoja al hombre herido, al hombre que sufre, al hombre que está a punto de morir. Y termina esta parábola con otra pregunta que hace Jesús a este legista. Ahora que ya hemos presentado a todos los personajes, Jesús le pregunta: ¿y quién de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y es muy importante porque ya no pregunta Jesús sobre quién es mi prójimo, sino es como si cambiase el matiz y le preguntase sobre ¿de quién soy yo prójimo? Es decir, ¿cuál de estos tres te parece que practicó la misericordia? ¿Cuál de estos tres te parece que fue prójimo? ¿De quién soy yo prójimo? ¿A quién me acerco? ¿A quién me aproximo para socorrerlo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer esta tarde. ¿De quién soy yo prójimo? Y la respuesta que da es el que practicó la misericordia. Aquí se nos traza una nueva bienaventuranza porque se nos está diciendo que si tú practicas la misericordia, ¿no? Frente a la presencia del mal nacerá una nueva vida, el amor, la gracia que aparece en la persona del buen samaritano. Bueno, pues cuando conocemos esta historia solamente queda una cosa, ¿no? Termina el texto diciendo Jesús a este maestro de la ley: vete y haz tú lo mismo, vete y haz tú lo mismo. Bueno, pues esta es la ley nueva, que rompe con todo el mundo de convenciones, de egoísmos, de normas, porque al final todo termina con un mandamiento nuevo: vete y haz tú lo mismo. Es un imperativo categórico. No hay otro camino para vivir el Evangelio, sino el camino de la misericordia y de la compasión. Bueno, pues concluyo diciendo que esta parábola es un camino en el cual se nos presenta que la relación con el prójimo, en la que dejamos que la misericordia y la compasión fluyan, es la relación que hace superar la crueldad, la indiferencia y la hostilidad. Esta página de la parábola del buen samaritano es escandalosa porque inaugura la novedad de las relaciones humanas y expresa implícitamente la relación de Dios con el hombre que se ha dado a través de la encarnación. Este Dios que ha bajado hasta nuestra vida, que se ha acercado a mi vida, que ha curado mis heridas, que me ha levantado del camino, ¿no? Que cuando me ha visto ahí tirado en mi abismo, en mi infierno, sangrando, me ha levantado, me ha curado, me han hecho un hombre nuevo. Y cuando yo me reconozco así, salvado, curado, abrazado, custodiado, solamente puedo hacer lo que Él ha hecho conmigo. Me levantas cuando caigo para servirte. Vete y haz tú lo mismo. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho con vosotros. Comencé esta reflexión hablando de un papa y quiero terminar con otro papa, con nuestro papa actual, el Papa Francisco, quien desde el primer momento de su pontificado ha insistido tanto en la misericordia y continuamente nos ha urgido a vivir en esta clave de misericordia. Quiero terminar con una frase suya que dice así: la Iglesia tiene que ser este lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida nueva del Evangelio.
Por eso sigue diciendo el Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Pues termino esta meditación pidiendo al Señor que nos conceda un corazón compasivo y misericordioso, como el corazón de este buen samaritano. Termino esta meditación pidiéndole a Jesús que nos conceda un corazón como el suyo, que es este buen samaritano, que la misericordia nos mueva, que la misericordia resplandezca, porque el amor es lo que nos salvará, porque el amor ha vencido a la muerte, porque el amor es lo que renueva nuestra esperanza. Pedimos juntos a Jesús reconocerle a Él en medio de nosotros, reconocer que Él está vivo, que nos cura, que nos salva, que nos envuelve con su misericordia, y le pedimos que nos conceda la gracia de poder vivir como Él, en su misericordia. Amén. Así sea.